el decreto 6/2021 que establece el estado de calamidad no fue aprobado, modificado o improbado en el Congreso de la República. El Congreso ha cumplido con su función, la Junta Directiva, de darlo a conocer, pero no lo ha aprobado o improbado el Congreso. Nosotros cumplimos con los plazos y este era el último día para poder entrarlo a conocer. Teníamos hasta hoy a las 12 de la noche para poder hacerlo y ya hemos cumplido. Lamentablemente no se contó con el quórum necesario para continuarlo conociendo. Lo que nos correspondía a nosotros era aprobar, improbar, y no las aprobamos o improbamos. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurrirá con el estado de calamidad y el toque de queda? Por medio de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se informó que este sigue vigente por 30 días, pues en ninguna parte de la Constitución Política de la República de Guatemala o en su defecto en la Ley de Orden Público se establece que el estado de calamidad pierde vigencia si el Congreso no lo resuelve, ya que para improbarlo se requieren 107 votos. Es decir, el estado de calamidad y el toque de queda de 22 a 4 horas siguen vigentes según el Ejecutivo. El estado de calamidad pierde validez si llega al término de 30 días establecidos o que el Pleno del Congreso de la República lo impruebe. Ello conforme lo establece la Ley de Orden Público, rectora en la materia. Bueno, tome lápiz y papel. Vamos a partir, Sandy, de una base, ¿no? Es decir, hay una disyuntiva que se ha dado en el Congreso de la República, en el Ejecutivo, en el Legislativo, y por supuesto, y esto es lo más importante, una situación que se da en el ámbito de la población guatemalteca. Y aquí es importante, le decía, tome lápiz y papel. Vamos a partir de la base que entiendo, por lo que escucho acá, para el Ejecutivo está vigente el estado de calamidad. Primera ley que le quiero mencionar, usted la conoce perfectamente. Me permití hacer varios apuntes, Sandy, te voy a pedir algo. El artículo 3 de la ley del organismo judicial, fíjate que es habla acerca de la primacía de la ley. ¿Pudieras, por favor, compartirnos qué dice para que lo pueda explicar? Así es, en este artículo 3 de la primacía de la ley se indica que contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Extraordinario. Explícanos eso, Julio. Sí, a ver, la ley es la ley y nadie, absolutamente nadie, funcionario público o ciudadano guatemalteco puede decir, no conozco la ley y todo lo que ha pasado en derredor del derecho sobre las distintas leyes. Esta ley que tengo acá es nuestra máxima ley, la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿no? Ya sabemos, artículo 204 habla de la primacía de la Constitución. La situación ¿es válido o es inválido esta situación del estado de calamidad? Aunque está vigente en este momento por 30 días, quiero llamar la atención a una doctrina que es doctrina constitucional. La Corte de Constitucionalidad en el año 2016 dijo lo siguiente, es decir, que la omisión del Congreso de la República respecto a ratificar, modificar o improbar, en ese caso, un estado de excepción dentro del plazo de 3 días, que es obviamente el tema que estamos hablando acá, las famosas 72 horas, produce como consecuencia la improbación tácita o la pérdida de vigencia de esto. ¿Qué es lo que debe de pasar en este momento? Sigue vigente, porque sigue vigente. Entonces lo mejor y lo más recomendable es que ya sea el Congreso de la República o en este caso el Poder Ejecutivo hagan la consulta de esta doctrina legal que ya fue emitida en el año 2016, ¿verdad? Para curarnos en salud, por lo que estamos hablando. Sabemos que la Ley de Orden Público data del año de 1965, es una ley vieja que dejó esa laguna legal. Exacto. No dijo exactamente qué es lo que va a pasar si no se conoce dentro del plazo de los 72 días, por lo cual entonces puede uno decir queda vigente y digamos que hasta dentro del marco de lo que dice taxativamente la ley, así es, pero la lógica nos dice, si tú eres el presidente y necesitas enviar esta situación a otro poder, como es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, es porque necesitas para esa aprobación, improbación o en todo caso imposición de un estado de excepción, necesitas definitivamente que el Congreso diga sí, porque estamos hablando de garantías constitucionales. Eso es lo que dice la ley. Hay tantas interpretaciones que se le hacen a una ley y eso es lo que hace complicado para que nosotros los ciudadanos comunes podamos
entenderlo, porque imagínate, si incluso para los estudiosos del derecho hay varias versiones, ¿verdad? Claro, y Así hay es. distintas interpretaciones. Correcto. Imagínense nosotros entonces cómo nos quedamos. Por eso es importante poder hacer este tipo de análisis. Y en estas interpretaciones, Sí, por ejemplo, sí. hay una donde indica que debe conocer el Congreso para aprobarlo, modificarlo o improbarlo. Sí. Y son las 72 horas que se tienen Es para el plazo. conocerlo, exactamente. Aquí el punto es de que, bueno, se dice 72 horas ya se cumplieron desde ayer, ¿no? Ya se cumplió. Pero se extienden hasta hoy. ¿Qué pasa? No existe una extensión. Según algunos pues estudiosos del derecho también, se cumplió en el Congreso con conocerlo, porque hubo una primera lectura. Esa es la otra teoría, correcto. Pero el hecho de que se Esa es la otra apruebe teoría. o no ya es otro asunto que va ligado, pero que no va dentro del plazo de las 72 horas. ¿Es cierto? ¿Cuál es tu análisis en este punto? A ver, particularmente el mío es que no, el mío es que el plazo es perentorio y ya se venció, pero aquí... Donde se tiene que aprobar o no. Donde se tiene que aprobar, no improbar, cambiar o algo, ¿no? Y por eso es que esta doctrina que le digo de la misma Corte Constitucional en el 2016 dice que si no se conoce, no se aprueba, no se hace nada por parte del Congreso, entonces se tiene como tácitamente improbado. Hay que imponerlo nuevamente. Pero aquí lo mejor que se puede hacer es que se haga la consulta a la Corte de Constitucionalidad. Aunque la doctrina que están manejando otros abogados, que tú estás explicando de muy buena manera, se basa también en algo que hay que decir que ha pasado en Guatemala, porque al final de cuentas es Guatemala, y aquí la ley también se interpreta de muchas formas. Ya pasó en el año 2018, por ejemplo, el hecho de que, en 3 ocasiones ha pasado, que el Congreso ha conocido después de 10 días de la situación de un estado de excepción, en este caso un estado de calamidad, y a los 10 días lo han aprobado. Entonces uno dice ahí y uno no se explica, bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿No? Que son 72 horas. Entonces las interpretaciones van desde que no lo dice la Ley de Orden Público. La Ley de Orden Público es muy vieja, pues es de 1965. Una modificación para aclarar esas cosas caerían bastante bien. Vamos a ver unos datos. Adelante, Julio. Vamos a ver unos datos entonces, y ahí usted los va a tener en pantalla, claro que sí. En ninguna parte de la Constitución Política de la República de Guatemala, o en su defecto de la Ley de Orden Público, se establece que el estado de calamidad pierde vigencia si el Congreso no lo resuelve. En este momento, para improbarlo, se requieren 107 votos, y eso no ha pasado, lo cual entonces lo mantiene vivo. El estado de calamidad pierde validez si llega al término de 30 días. Eso es lo único que sí queda absolutamente claro, ¿verdad, Sandy? Establecido o que el Pleno del Congreso de la República venga y en algún determinado momento lo impruebe. Ello conforme a lo que establece la misma Ley de Orden Público. No, en el artículo 6 dice que en caso de modificaciones o de improbación por parte del Congreso, lo actuado con anterioridad tendrá plena validez. Hay dudas, por ejemplo, de que qué pasa con las personas que fueron capturadas en su momento por esto del toque de queda. Eso no importa. ¿Por qué? Porque ahí había plena vigencia de toda esta situación. Entonces, en este caso, si podemos pasar de una vez, por favor, a los otros datos, en nuestra producción queremos explicarles lo que ha pasado en otras ocasiones, porque esto es importante. Ya en otras ocasiones, y vamos a pedir a la producción que ponga esos datos en pantalla, ha habido una interpretación distinta como es la que estamos viendo el día de hoy. Hay antecedentes. ¿Cuáles? Escuche usted, por favor. El ocurrido el 2 de junio del 2018. ¿Qué dice? En esa fecha se emitió el decreto gubernativo 2/2018, declarando estado de calamidad pública en el municipio de Palín del departamento de Guatemala, y el Congreso lo ratificó en un solo debate el 10 de junio de ese año, es decir, 8 días después. El decreto gubernativo 4/2008, que lo prorroga, es el 1 de agosto del 2008, y el Congreso de la República lo aprobó en una sola lectura en el año 2008 también, es decir, 10 días después. Entonces, aquí es donde se da esa confusión. Pero estas resoluciones, Andy, datan del 2008. Y la resolución 2018, bueno, y entonces, y la interpretación de la misma Corte de Constitucionalidad que dice que forma doctrina, ¿en dónde está? ¿Cuál es la realidad? Bueno, eso es lo que ha pasado, y es lo que dice la ley. Pero eso no marca un precedente, Sí, Julio, un en el hecho de que, bueno, de confusión. Ya ha ocurrido en otras ocasiones, entonces, ¿cuál es la excepción? Porque recordemos que también eso es, en el tema legal también es importante, Sí, ¿no? por la jurisprudencia, Exacto. ¿verdad, Sandy? Entonces, ¿cuál es la realidad al día de hoy? ¿No? Porque esa es la gran pregunta.
¿Hay o no estado de calamidad? ¿Hay o no al día de hoy toque de queda? La respuesta es, al marco y al tenor de las interpretaciones que se están dando, existe ese estado de calamidad y ese toque de queda, independientemente de las situaciones que, repito, lo más prudente sería hacer la consulta constitucional. ¿Por qué? Porque también pueden pasar otras cosas. Supongamos que por la resolución del 2016 de la Corte de Constitucionalidad haya perdido vigencia, el Ejecutivo lo que va a hacer es volver a publicarlo en el diario oficial, y eso puede hacerlo, y que el Congreso entre a conocer en otro plazo de 72 horas. Pero lo que marca, digamos, un precedente negativo en no cumplimiento de esos plazos son estos dos ejemplos que damos del 2018, donde conoce el Congreso y aprueba posteriormente a los 10 días. Entonces, Sandy, una cosa sí nos queda clara: en Guatemala los plazos pues no importan aparentemente, aunque estén en ley, y por eso al día de hoy, en esta noche, la mejor respuesta que tenemos que darle para saber si hay estado de calamidad y si hay toque de queda es a tenor de lo que ya vimos jurisprudencialmente, pues sí lo hay, ¿verdad? Estamos en un toque de queda entonces, 10 de la noche inicia, finaliza a las 4 de la mañana. Es importante que usted lo tenga claro, porque por ejemplo, para algunos diputados hoy indicaban que no hay toque de queda, hoy se acaba, ya no hay, y entonces hay población que se quedó con eso, con que como un diputado lo dijo, pero imagínate, después salen con la interpretación después de la noche, legal. Por supuesto, entonces después salen a las 10 de la noche, los capturan, tienen que ir entonces a realizar el procedimiento, ¿no? Correcto, Sandy. Ahora, pregunto una cosa, ¿no te parece que hubo hasta cierto punto un grado, y estoy hablando de los 160 diputados, de irresponsabilidad en cuanto a sus funciones, de no haber conocido y resuelto aprobación, improbación, modificación, pero decir claramente algo sobre este estado de calamidad? Yo creo que era un tema que se tenía que resolver, Julio. Se tenía que, para no crear esta duda. Por supuesto, aprobarlo o no. Es que no era de que a ley lo tenían que aprobar, si no estaban de acuerdo, pues bueno, tenían la opción de aprobarlo, ¿no? Entonces, pero no dejar ese tema en el limbo porque genera muchas dudas y sabemos también las repercusiones que pueden tener. Económicas. Y especialmente también, imagínate, laborales. El toque de queda. Sí. No tener claro esto nos hace a nosotros pensar una situación contraria que después nos va a afectar, ¿no? En un Puedo poner un caso así que se va a dar seguramente en esta noche. La policía. La misma PNC, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Estamos o no estamos? Entonces, en ese caso, tenemos que tomar por la jurisprudencia que estamos nosotros comentándole acá, el hecho de que esto ya ha pasado en otras ocasiones, tenemos que tomarlo como que dentro de ese plazo de los 30 días sigue vigente, pero sí hay un requisito que es sine qua non, es decir, que debe de cumplirse sí o sí. El hecho de que el Congreso conozca, pero resuelva aprobando, resuelva improbando o resuelva en todo caso diciéndonos que hay tales modificaciones. Aquí la tarea, señoras y señores, está en el Congreso y siento yo que deberían resolver esto rápido, deberían de reunirse mañana, deberían de reunirse el domingo, si no es una situación de urgencia. Al final de cuentas, con toque de queda, con estado de calamidad, ¿sabes cuál es la mejor recomendación para cada uno de nuestros televidentes? Que se cuiden, ¿no? Bravo, ahí está. Y hablando de eso, es necesario poder pues darle a conocer a usted sobre complicaciones que se vienen en el tema de la pandemia, porque ahora tenemos una nueva cepa ya que se confirmó y pues, ¿qué te parece si lo analizamos? Pero al regresar, ¿te parece? Claro que sí, Sandy, con mucho gusto, así que por favor no cambie porque nosotros somos a la medida.